dentro de este plan que ahora vemos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias al colegio también y la asociación, primero por habernos invitado y segundo por el acierto del motivo que han elegido para las jornadas, no solamente por su interés sino por su complejidad, porque yo creo que, como luego vamos a ver, pues creo que es uno de los nudos gordianos de los problemas a los que se tiene que enfrentar la gestión del transporte, la gestión de la energía, el medio ambiente, etcétera. Yo voy a tratar de presentar una visión realista de cuál es la situación, de la manera que la vemos en nuestro departamento. Voy a mostrar los principales rasgos de los problemas relacionados con el transporte y, por último, voy a intentar que sea una visión amplia y relativamente equilibrada en la medida en la que he podido, ¿no? Bien, únicamente me gustaría hacer una matización con respecto al propio título de la ponencia. Cuando se habla del PEID se hace solamente referencia a las infraestructuras, cuando el PEID precisamente llamaba la atención sobre la necesidad de integrar también los servicios de transporte para resolver las necesidades de transporte. Y yo creo que más aún, porque tanto las infraestructuras como los servicios son los dos elementos que componen la oferta de transportes, que son los que necesita resolver el usuario. El segundo paso es mirar a la demanda, y yo creo que cuando se mira a la demanda es cuando llegamos a la denominación de movilidad. Yo creo que cuando se usa el salto que hay de la denominación de transporte a movilidad es cuando se está pensando en la preferencia del usuario al desplazarse de una manera o de otra, o no desplazarse. Por lo menos así quiero yo pensarlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación de partida? La situación de partida era la aprobación del PEID que realizó el Gobierno en el año 2005, con unos objetivos que están aquí recogidos, que son los objetivos, por otro lado, generales. Son múltiples, son los de siempre. Hay que resolver problemas de eficiencia económica, crecimiento, fortalecer la cohesión social y eso pues hacerlo de la manera ambientalmente pues más respetuosa posible. Casi nada, porque seguimos en lo mismo, ¿no? Los rasgos del PEID, pues en primer lugar es un documento estratégico, quiere decir que utiliza una escala muy pequeña, de la que se iban a derivar y se van a derivar unos planes de desarrollo para cada uno de los modos de transporte que venían recogidos en el documento. Buscaba alcanzar un reparto modal más equilibrado y recogía llamaba conceptos como la intermodalidad o la comodalidad. Últimamente preferimos hablar de comodalidad porque intermodalidad parece que se refiere más a viaje combinado, requiere una organización un poco más compleja de la cadena de transporte y la comodalidad, sin embargo, es un poco más modesta y busca utilizar cada modo de transporte en esas etapas en las que es más eficiente o en esos segmentos de demanda en los que es más eficiente. Actualmente el PEID está ya ejecutado en más del 25% y suponía una inversión anual cercana a los 16.000 millones de euros. Desde el año 2005, cuando se aprobó el PEID, pues han ido surgiendo nuevos documentos estratégicos relacionados con la energía, el medio ambiente, también el transporte, la economía. La mayoría de ellos han estado expresados en la anterior ponencia, por lo que no voy a insistir. Después se ha aprobado la estrategia de movilidad sostenible que introduce nuevos elementos y de nuevo focaliza la atención sobre el problema del sector transporte. A ello se añade pues, una dificultad sobrevenida en el último año y medio. Es una situación de crisis importante, una situación económica que introduce complicaciones en la resolución de los objetivos y hace que la atención se nos vaya distrayendo también
otras cosas, ¿no? Bien, ahora voy a mostrar los rasgos más importantes del transporte. Este es un gráfico muy interesante que he sacado de un documento de los que elabora la comisión, un grupo de expertos que convocó en los últimos meses y ha publicado su informe relativamente hace poco tiempo. Aquí se recoge la evolución de la población, el Producto Interior Bruto, el volumen de transporte de pasajeros y de mercancías y las emisiones de gases de efecto invernadero entre el año 95 y el 2006. En el año 95 toma base 100 y, por lo tanto, parten del mismo punto todos. La referencia es la línea roja, que es la del Producto Interior Bruto. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que la población, que es la línea de más abajo, crece más despacio. La siguiente es la línea azul, que es el volumen de transporte de pasajeros. Crece menos desde el año 95 que el Producto Interior Bruto. Quiere decir que está habiendo decoupling en la terminología que utiliza la comisión, disociación entre el crecimiento de la demanda de transporte de pasajeros y el Producto Interior Bruto. No así con la demanda de mercancías, que es la línea superior, que aumenta a un ritmo más rápido. La línea verde son las emisiones y evolucionan más favorablemente que el Producto Interior Bruto. Bien, esta es una gráfica que se refiere al transporte en España. En el eje de la izquierda se mide la intensidad de energía, es decir, el consumo de energía del conjunto de la economía por unidad de euro producido. O sea, es el consumo de energía dividido entre el PIB entre el año 90 y el año 2006. Es la línea oscura. La línea rosa, que se mide en el eje de la derecha, mide el porcentaje del consumo del sector transporte en el consumo total de energía. Y se mide, repito, en el eje de la derecha. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que la intensidad de energía del conjunto de la economía se mantiene relativamente estable entre el año 90 y el año 2006, bastante similar a lo que ocurre en los demás países europeos, que aún así evolucionan quizás un poquito mejor. Hay que decir que aquí en España los 2 últimos años hemos evolucionado relativamente bien y yo creo que vamos mejorando esta gráfica. Vamos aproximadamente como la media de la Unión Europea, pero algo peor que los países más avanzados de la Unión. Y, sin embargo, lo que vemos es que el porcentaje del consumo del sector transporte va creciendo, aumenta desde el año 90, que alcanzaba un valor del 22-23%, hasta un poco más del 42% en el que nos encontramos ahora, lo cual quiere decir que la intensidad energética que consumimos en transporte por cada euro que producimos, pues no va mejorando, sino que va empeorando. Es una tendencia que se parece también a lo que ocurre en los demás países de la Unión Europea. Como ejemplo de medidas que se han ido tomando en estos últimos años, este marco de referencia ampliado al que hacía referencia Mae antes, por ejemplo, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, pues hay aquí un conjunto de medidas que son pequeñas inversiones en infraestructuras, no hace falta pensar en muy grandes inversiones, y algunas de ellas también son medidas de gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí están mencionadas varias de ellas, están pues desde la reducción del flujo luminoso en autovías y autopistas, que es mucho más limitado de lo que desearíamos, o la ejecución de plataformas reservadas para el transporte público, carriles bus y busvao, en fin. Retos para el futuro inmediato, pues es conseguir una movilidad, sigue siendo lo mismo de siempre, una movilidad más eficiente y sostenible, atendiendo a las necesidades económicas, sociales y ambientales. Después de 4 años de aplicación del PEIT, en este momento nos encontramos en
en el momento de la necesidad de acometer la actualización o revisión del PEIT. Con estos condicionantes que he mencionado antes, hay que adaptarse a los nuevos cambios, la situación socioeconómica en la que nos encontramos, algunas experiencias que hemos ido acumulando en este tiempo, pero siempre sin olvidarnos que la demanda de transporte es al fin y al cabo la suma de preferencias individuales que los usuarios adoptan pensando en función del coste generalizado del transporte, y el coste generalizado del transporte pues se compone no solamente de la tarifa o peaje o coste de operación que necesita acometer, sino también del consumo de tiempo, la incomodidad o de la falta de puntualidad, etcétera. Un montón de elementos que hacen que el usuario se decante por uno u otro modo de transporte.